De regreso. Hace unos días la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc retiró las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara de un parque de la colonia tabacalera. La alcaldesa explicó que dichas figuras no cuentan con los permisos correspondientes para su permanencia en esa colonia. Sin embargo, grupos de izquierda se conformaron con esa medida, alegando que se trata de un revés, un golpe bajo de la derecha en agravio de los simpatizantes de la Revolución Cubana. Vamos a platicar de este tema en el marco precisamente de la relación entre México y Cuba. Y para ese fin le damos la bienvenida a Gerardo Arreola, nuestro invitado. Es periodista, ha colaborado para diversos medios de comunicación, incluso ha sido corresponsal en Cuba, Europa, Medio Oriente y la Guerra del Golfo y la Guerra de los Balcanes. También es escritor y autor del libro Cuba, el futuro a debate. Buenos días, Gerardo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Pues gracias, Gerardo. Un tema importante que causó pues mucha controversia y quiero preguntarte de cajón, ¿cuál es tu opinión en relación al retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara de la alcaldía Cuauhtémoc? Bueno, pienso que este hecho puede verse desde varios puntos de vista. Primero, el más inmediato pues es el legal. Ya sabemos que la alcaldesa actuó con faltas a la normatividad. Los bienes de dominio público no son sujetos de decisiones o de apropiación individual por ninguna autoridad, no son alienables, no son subastables, como incluso ha planteado la alcaldesa. En consecuencia, es un movimiento irregular, tiene que repararse en términos de la normatividad, restablecer la legalidad. Un segundo enfoque puede ser el político. Esto es un acto de intolerancia y de autoritarismo. La alcaldesa no puede decidir qué ideas o hechos históricos pueden evocarse en la vía pública según sus opiniones personales. En el pasado ya hubo casos similares cuando otro gobierno de la ciudad retiró la placa que mencionaba al presidente Díaz Ordaz en el Metro Insurgentes, recordando el inicio de la construcción del metro, o cuando fue retirada en medio de polémica la estatua de Cristóbal Colón en Reforma. Yo creo que curiosamente todos los casos dicen hablar en nombre de la sociedad, y yo creo que vale la pena recordar que los movimientos sociales y populares durante décadas abrieron cauces importantes a la libertad de expresión en la Ciudad de México. Esto no fue siempre así. Hace unos 50 o 60 años salir a la calle a manifestarse era motivo de persecución, de cárcel, de tortura. Incluso hubo épocas en que, pues digamos, solo el aspecto personal o la preferencia sexual o alguna opinión eran motivo de represión, y eso cambió en la ciudad. Las jóvenes generaciones, por fortuna, ya no conocen ese grado de intolerancia. Así que yo creo que el valor más importante que hay que rescatar en este episodio es rechazar el autoritarismo, restaurar la legalidad y el derecho a la libre expresión. Es decir, creo que las estatuas deberían regresar a su lugar o, de acuerdo con las autoridades, ubicarlas en otro lado. Cada habitante de esta ciudad, pues que decida si va a exaltar esas figuras o si va a repudiarlas o si es indiferente, pero todo dentro de un marco legal. Y hay otro aspecto que es el del, digamos, la discusión cercana a la ideológica. Primero, me parece que creo que conociendo la obra de Ernesto Guevara, su obra escrita y su obra de acción, de operación, pues francamente no creo que le hubiera gustado querer una estatua, y mucho menos creo que estuviera defendiendo la presencia suya en una estatua de bronce. De Fidel Castro sí sabemos que no quería estatuas, lo escribió en un mensaje póstumo, pidió que no se le hicieran estatuas, monumentos, que le pusieran su nombre a calles o plazas, pero parece que aquí hay un movimiento que viene a resultar más castrista que el propio Fidel Castro. Pero aún así, insisto, creo que tienen derecho a expresarse. Incluso casi se olvida el origen de estas estatuas. Che Guevara y Fidel Castro se conocieron
en una calle muy cercana ahí donde estaban el monumento por ahí del año 1955, al inicio del movimiento que culminó con la Revolución Cubana. Yo creo que es innegable que esa conspiración en México y la propia revolución cambiaron el curso de la historia en todo el continente. Ahora, el debate que ha surgido en pequeños círculos es un debate sobre los símbolos y sobre un tiempo pasado. Pareciera que la historia se detuvo. Yo creo que si hay alguna utilidad en este tramo, pues más que la discusión sobre el pasado, vale la pena discutir sobre el presente de la relación entre México y Cuba. Francisco. Exactamente, Gerardo, coincido contigo. Cualquiera de estas aristas resulta idónea para explicar lo que pasó hace un par de días. Y también estoy de acuerdo contigo en el sentido de que el conocimiento de la historia debe ser integral. O sea, no podemos decir cuáles hechos históricos son buenos o malos o cuáles conviene conocer o no a la sociedad. Nos citas varios sucesos como antecedente de lo que ocurrió en la alcaldía, el retiro de la placa conmemorativa de Díaz Ordaz, precisamente en el marco del 50 aniversario del metro, o la de Cristóbal Colón, como una manera, según quienes retiraron la figura, de darle un poco de justicia a los pueblos originarios que fueron prácticamente arrastrados por la conquista española. Pero la historia finalmente la debemos conocer todos, como lo mencionaba yo, en todas sus aristas. Creo que de esa manera los mexicanos podemos tener conocimiento de lo que pasó y cada quien decidirá, en este caso concreto de Ernesto Guevara y de Fidel Castro, si está de acuerdo o no con lo que hicieron, si están de acuerdo o no con su revolución. Aquí en México se conocieron efectivamente, nuestro país aportó muchísimo para que la revolución del 59 llegara al término que llegó. Lo que pasó después, pues obviamente ya es materia de análisis desde otras perspectivas, política, económica, social, cultural, etcétera, etcétera. Sin embargo, la relación, como lo comentas, Gerardo, entre México y Cuba ha sido buena. Hemos tenido gobiernos de diferente ideología. Así que quiero preguntarte en ese marco, Gerardo, ¿la relación actual entre nuestros países es la correcta o algo debe cambiar de esa relación? Pues mira, yo creo que la relación entre México y Cuba después de la Revolución Cubana puede dividirse en dos grandes periodos. El primer periodo es el de la Guerra Fría, que arranca en este caso en el año 59, cuando triunfa la Revolución, y viene a terminar alrededor del año 89, cuando cae el muro de Berlín. En la primera etapa, en esta etapa de la Guerra Fría, hay una especie de acuerdo tripartita. México mantiene relaciones y un diálogo fluido con Cuba. Cuba no fomenta la guerrilla en México y Estados Unidos tolera esa circunstancia. Eso es un entendido que funciona pues bajo esos, digamos, bajo los parámetros de ese periodo. En el 89 cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, estalla una crisis económica en Cuba y por otro lado México negocia y firma más adelante un tratado de libre comercio con Estados Unidos, refuerza su relación política con Estados Unidos. Claramente cambian las circunstancias geopolíticas de la época, pero Cuba y México no revisan su relación y de alguna manera prolongan el viejo entendido de la Guerra Fría, pero en la práctica cada quien va por su propio lado y eso da origen a un deterioro de la relación bilateral. Primero con Salinas, un poco más acentuada con Zedillo, después con más fuerza con Fox y algo con Calderón y un poco menos con Peña, pero en general es entre mala y pésima en esos 5 gobiernos mexicanos. Con López Obrador la relación vuelve a los términos anteriores, se sincroniza más con el gobierno cubano, vuelve a ciertas coordenadas de la Guerra Fría, pero tiene a mi modo de ver, tiene una sobredimensión que se expresa en momentos simbólicos, como por ejemplo la invitación al presidente Díaz-Canel a que hable delante de la tropa el 16 de septiembre del 2021. Un hecho que jamás había ocurrido en la historia mexicana. Generalmente es una fecha de recordación patriótica, sobre todo el mensaje es la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, la lealtad de las Fuerzas Armadas a la autoridad legítimamente
electa. No cabe ahí la presencia de un dignatario extranjero de ningún tipo. Y entonces yo creo que eso fue bastante fuera de lugar. Un año más tarde, López Obrador se ausenta de la Cumbre de las Américas porque no invitaron a Cuba. Yo creo que era correcta la defensa de la presencia de Cuba, que ya había estado en esas cumbres. Pero crear el vacío de México, pues es a sobreponer la relación con Cuba a los intereses propios de México. Yo creo que la actual presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una buena relación con el gobierno cubano, aunque con un poco más de mesura. Es posible que ahora, sin embargo, se esté creando un nuevo vacío, así como el vacío que se creó en los años 90. Ahora está creándose un nuevo vacío porque México y Cuba no ponen en tela de discusión sus relaciones cuando vivimos en un escenario distinto. Se han recrudecido las agresiones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, a la guerra económica que ha mantenido el gobierno norteamericano. Trump le ha agregado nuevas represalias. Se ha reducido el suministro de combustible venezolano para la isla, y encima han surgido errores propios del gobierno cubano en la conducción, sobre todo de la economía, reconocidos por el propio gobierno cubano, lo que han agravado la situación material y han propiciado una tensión social que se ha expresado, entre otras, en las protestas que conocimos en julio de 2021. Yo creo que todo esto hace que México y Cuba tengan que revisar nuevamente los términos de su relación y no quedarse congelados en el pasado como si no hubiera nada que discutir. Francisco. Exactamente, Gerardo, este es un tema muy importante y de una vez te dejo abierta la invitación para platicar más a fondo de qué es lo que pasa con Cuba. Citabas bien los errores del gobierno desde que entró Ernesto Guevara como ministro de Industria allá por 1960. El modelo económico fue un fracaso, incluso se rumora, más adelante lo vamos a platicar, que el Che Guevara no salió de Cuba, que más bien lo invitaron a salir por esta serie de errores que tuvo en un país que apenas empezaba a conocer la democracia, y finalmente llegamos a la Cuba del 2025 con un rezago económico de años. En el tiempo de la Guerra Fría, la Unión Soviética fue un aliado indispensable de Cuba. Fidel Castro señalaba que Cuba se mantendría de pie pese a la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Ahora Rusia también ha refrendado este apoyo, pero tienes razón, Gerardo, creo que los tiempos son diferentes. No puede haber una relación diplomática o de amistad entre Rusia y Cuba o entre Cuba y México como ocurría en tiempos de la Guerra Fría. Creo que se deben revisar las relaciones, en este caso concreto, Cuba y México. Me imagino, conoces las noticias, desde el periodo de López Obrador se hablaba ya de ayuda irregular o bien ayuda a escondidas que se efectuó en favor del pueblo cubano, venta o bien donación de gasolina. La presidenta Claudia Sheinbaum también en su momento se manifestó en el sentido de que efectivamente se apoyó a Cuba con cierta cantidad de petróleo, y son situaciones que si no se aclaran nos obligan de alguna manera pues a pensar mal, por decirlo de algún modo, Gerardo. Y bueno, en ese sentido, Gerardo, quiero preguntarte, hay mucho que hacer en Cuba, la industria está por los suelos. Yo aquí he conocido a cubanos que lo que buscan, además de la inversión, es asegurar mercancías básicas en Cuba. No hay nada que comer, no hay agua, el gas falla, la luz falla. Cuba fue uno de los primeros países en América Latina que tuvo alumbrado público. Ahora es uno de los países que más carece de luz. Los autos que hay en las calles de Cuba, creo que vienen de los años 40, 50, en fin, son muchísimas cosas que hay que cambiar. Y quiero preguntarte, ¿cuál es el futuro del gobierno cubano? ¿Seguirá vigente el régimen castrista o llegará la transición? ¿Qué tanto espera el pueblo cubano? Bueno, por una parte creo que ya ha habido cambios importantes en Cuba en los últimos años. No podemos decir que la estructura social y política de Cuba sea igual a la de hace 30 años, cuando cayó el muro de Berlín. El gobierno cubano se vio obligado a hacer reformas
que ahora ya parecen también obsoletas, pero hubo reformas, al fin y al cabo, reformas legales, reformas sociales, reformas económicas, pero en todo este transcurso Cuba ha mantenido como un vaivén, a veces es un poco más abierto, a veces un poco más cerrado, y realmente no hay estabilidad. Yo me refería hace un rato a los errores, digamos, más recientes. Pienso, por ejemplo, desde luego, nunca se puede olvidar que hay una política muy agresiva de Estados Unidos contra Cuba, más por razones de política interna que por razones efectivas. Y como te decía, Trump ha incrementado esa agresión. Entonces, eso es un condicionamiento, pero encima de eso, el margen de decisión que tiene el gobierno cubano ha incurrido en errores bastante serios. Pienso, por ejemplo, en un plan de unificación monetaria que fracasó y que desató una inflación que no ha cesado. Hay una falta de inversión productiva interna. Los recursos que tienen han ido sobre todo a la construcción de hoteles en un momento en que el turismo está con indicadores muy a la baja. En Cuba, sobre todo después de la pandemia, persisten las empresas estatales obsoletas e improductivas. Hay una asfixia del sector privado. Y todo esto en contra incluso de los proyectos de reforma que ya están discutidos, avalados, decididos por el Partido Único y hasta por el Parlamento. En la época de Raúl Castro sobre todo fue un impulso a estas reformas que de alguna manera están ahora como en marcha atrás, y eso ha creado pues mayores conflictos. Ahora, pienso que para México hay asuntos de seguridad nacional que debieran revisarse. En primer lugar, la migración. Históricamente la migración cubana ha sido hacia los Estados Unidos, sobre todo en la época posrevolucionaria, y ahora prácticamente las fronteras están cerradas, incluso hasta para los migrantes legales. El pasaporte cubano sencillamente no pasa en los Estados Unidos, y en la frontera pues ya sabemos que tampoco. Pero no hay certeza de que cese la migración y por lo tanto de que llegue a territorio mexicano. Yo creo que esto es un asunto que México tiene que revisar. México y Cuba mantienen una relación migratoria desde un documento de regulación migratoria desde hace 16 años, desde el 2008, que está pues ampliamente rebasado por la realidad. Pienso que es necesario facilitar la migración circular, el turismo, los negocios de los cubanos que vienen a México, eventualmente la residencia y el trabajo. En pocas palabras, lo que México ha reclamado por décadas para regularizar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Hay que revisar también la operación del consulado, terminar con una corrupción que tiene por raíces en la operación tecnológica de la emisión de citas para los trámites. Está también el problema del narcotráfico. Cuba está situada en una de las rutas más importantes de sur a norte para el tráfico de drogas, y yo creo que hasta donde puedo ver la colaboración entre México y Cuba en este aspecto es bastante limitada. Y ahora ha surgido un agravante, que es el consumo interno de estupefacientes de fabricación artesanal en Cuba, lo cual pues ya prendió las alarmas en la propia isla. Y luego hay otro asunto también, y es que con estos factores de descomposición económica, la respuesta cubana, del gobierno cubano a la protesta social, ha sido la represión masiva y el sofocamiento de libertades que agravan cualquier circunstancia material. Yo pienso que es del interés del gobierno de México y de México que Cuba reconozca la pluralidad y los márgenes de acción de su propia sociedad, que por lo demás ya están reconocidos en la Constitución de 2019. Ahogar la protesta social solo multiplica la cantidad de personas y de familias que agregan conflictos a las penurias de la subsistencia material. Hay casos especialmente hirientes, como los jóvenes que están presos por cargos que se basan en la manifestación de opiniones
o en inconformidades que han sido expresiones de manera pacífica, e incluso en ocasiones solamente en redes sociales. Es decir, imagínate que en México sale un muchacho con una palabra que diga, con un cartel que diga abajo Claudia Sheinbaum, y que se siente en el Monumento de la Revolución y que por eso le pongan años de cárcel. Francamente es inimaginable. O hacer un programa como el que hacen ustedes, pues también sería inimaginable. En Cuba todos los medios de comunicación son controlados por el gobierno. De manera que todo esto, yo creo que todos estos asuntos son parte de una nueva agenda que pienso que debería abrir el gobierno mexicano con Cuba, y que por ahí, más que por el asunto de las estatuas, pudiera ir la discusión real de la relación entre los dos países, Francisco. Es correcto, Gerardo. Como lo comentábamos hace un momento, es necesario revisar la agenda de ambos países. Hay muchas cosas que Cuba tiene que cambiar, me queda clarísimo cuál es el error, la omisión del gobierno cubano. Uno de ellos precisamente es acallar las manifestaciones. Somos muy diferentes en ese sentido y creo que el gobierno cubano debe empezar por ahí. Reconocer la libre expresión en Cuba, abrir la democracia, que haya más pluralidad en cuanto a organizaciones políticas. Estas empresas estatales que señalabas, obviamente, pues no están haciendo su trabajo, es indispensable reformarlas, o en su caso, lo cual veo complicado, abrir la inversión privada en Cuba, aunque el país tiene ciertas inversiones y ciertos intercambios comerciales con algunos países, creo que no ha sido suficiente para alcanzar el desarrollo y el progreso que espera el pueblo cubano. Pues bueno, Gerardo, yo me despido y como te decía hace un momento, te dejo el micrófono abierto para platicar contigo en otra ocasión. Con mucho gusto, Francisco. Muchas gracias por tu invitación de nuevo. Claro que sí. Gracias, Gerardo. Un abrazo.